Buenas, queridos amigos y amigas. Esta tarde vamos a hablar con un escritor y vamos a charlar sobre unos seres míticos por excelencia. Para ello estamos con el escritor Alejandro Robles, que nos habla desde Miami. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Un saludo desde aquí de Miami. Muy bien, Alejandro, has escrito el libro Gabinete de Dragones, que está publicado por Eolas Ediciones. Un Ujú. libro que mira a los dragones desde 80 perspectivas diferentes. ¿Por qué? Porque ese libro está materializado por 80 relatos y todos, absolutamente todos, como su nombre indica, Gabinete de Dragones, hablan sobre dragones. ¿Cómo fue, Alejandro, que elegiste estos fantásticos personajes como protagonistas de tu libro? Bueno, yo creo que eso responde a una obsesión infantil. Siempre estuve obsesionado desde pequeño con los dragones, eran criaturas que me fascinaban. En algún lugar Borges dice que el dragón es una criatura necesaria para la imaginación porque surge en diferentes latitudes y en diferentes épocas bajo los mismos rasgos, ¿no? Vuela, echa fuego por la boca. Y yo creo que todo aquello que se repite es lo que perdura. Y la figura del dragón se ha explotado hasta el cansancio, ¿no? Yo creo que intenté hacer un libro de zoología con relatos y a través de relatos, pero que sea tan variado como la zoología de los sueños, ¿no? Este es el libro, un libro pequeño de la editorial Eola, muy linda la edición, editado por Natalia Álvarez Méndez y Ana Abello Verano. Es una muy linda edición. De hecho, la portada la hizo mi hijo. Él eligió un origami cubierto de letras porque él dice que funde el oriente con el occidente, es decir, las letras que parecen escamas y el origami pertenece al oriente y las letras a occidente. Eh, yo siempre he sentido fascinación por los dragones y creo que en este libro exploré todos los senderos y todos los caminos posibles con relación a los dragones. El libro se llama Gabinete, aludiendo a los famosos cuartos de maravilla, los gabinetes de maravillas de la antigüedad. Y este libro es una suerte de gabinete, pero de dragones en sí. Sí, así es. Como has dicho tú que decía Borges, el dragón está presente en muchas culturas, tanto orientales como occidentales. Sí. En muchos aspectos religiosos, culturales, artísticos. eh, ¿Cómo se explica que un ser tan irreal como complejo, porque es verdaderamente complejo, puede estar en el acervo cultural de tantos pueblos distintos? ¿A qué piensas que se debe? Bueno, es lo que decía Borges, que él cree que es un animal necesario para la imaginación de los hombres, porque es fabuloso, ¿no? Un ser que vuela, está cubierto de escamas, arroja fuego, y él considera que era un ser necesario para la imaginación. Y como te decía, aquello que se repite con mucha insistencia es lo que perdura, por eso perdura la imagen de la crucifixión, se ha repetido tanto que perduran los santos, las vírgenes, Marilyn Monroe, por ejemplo, que es una imagen que se ha repetido hasta la saciedad. Y con el dragón ocurre lo mismo, es una imagen que se ha repetido mucho dentro de la cultura y eso lo ha hecho perdurar. Es Eh, un animal para siempre, digamos, no es un animal efímero o una sí, criatura. y tanto que perdure. Nosotros en la tradición católica pues tenemos San Jorge y el dragón, San Jorge y el dragón. Yo le que son, dedico uno claro, de los pues, relatos a San Jorge y el dragón, pues que claro. no recuerdo cómo se llama. Y luego, yo en tu libro, los relatos los hay más grandes, hay microrelatos, todos son bellísimos, pero yo no me resisto a dejar de comentar uno que cuando lo leí pensé que era el reverso del microrrelato del dinosaurio de Monterroso, y es el Ah, relato de el dragón que sabe pasar de soy a era. ah, era. Sí, Sí, eso. sí. Sí, ahí hay un tono que alude indirectamente a Monterroso. En el libro hay de todo, hay ocurrencias, hay aforismos, hay microrelatos, como tú dices, hay muchas referencias literarias,
ahí explora también mitos. Hay de hecho un cuento que se puede leer en dos sentidos, se lee de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba y lees dos cuentos diferentes. Es un libro lúdico, hay cuentos que se conectan entre sí. La verdad yo de pronto me sentí poseído por los dragones, veía dragones en todo y escribí sin cesar. Yo creo que escribí cerca de 200 relatos y elegí los que más me gustaban, ¿no? Y aunque no es un libro para niños, un libro para adultos, yo creo que esa obsesión infantil que yo siempre he tenido por los dragones, es decir, desde pequeño, está presente en el libro, yo creo. Sí, es verdad que haces un repaso, es un libro muy erudito, porque hablas del dragón, pero desde muchas perspectivas distintas. Una de ellas que me llamó muchísimo la atención, hablas de Diderot, del enciclopedista Diderot, Oh, y sí, hace referencia a que él hizo una recopilación de cosas de la dragones dragontología, llamada algo así como zoología, la dragoncología, dragontología. una dragoncología. Que yo, sinceramente, Alejandro, no sé si es una cosa que tú te has inventado No, es o totalmente tiene, o tiene visos de realidad. es totalmente apócrifo. Lo que pasa es que Diderot era enciclopedista y entonces yo le atribuí esa antología a él, pero es falso. Y es un dragón que ha aprendido a escribir y cuando necesita estar muy lejos de sus pensamientos y de los pensamientos febriles, escribe con la punta de la cola, de manera que se aleja de la cabeza, ¿no? Y yo le Sí, atribuí esa historia a Diderot, pero es totalmente falsa, es sí, apócrifa. sí, Tiene muchas cosas apócrifas, como por ejemplo hay un texto que yo le atribuyo a Kafka, a los diarios de Kafka, y es falso. Tiene muchas cosas apócrifas el libro, ¿no? sí, pero también indica que tú eres una persona que es muy leída y seguramente que también mm, creo que escribes y por lo tanto le has dado vueltas a los dragones desde la perspectiva de la literatura, ¿no? Sí, yo siempre pienso que yo pertenezco, o nosotros pertenecemos a una generación donde todavía existía el aburrimiento. Y el aburrimiento se curaba con los libros, el aburrimiento y el malestar. Ahora en esta nueva generación no hay aburrimiento, la gente está pegada a la pantalla del celular las 24 horas, viendo videos de 30 segundos, de 15 segundos, y no existe el aburrimiento para ellos. Pero en mi generación sí existía el aburrimiento y cuando uno se aburría, lo que hacía era leer, y yo leo desde muy pequeño, ¿no? Además de eso, mi mamá era historiadora y me leía siempre cuentos cuando era niño, y con mi mamá ocurría una cosa muy curiosa, que era que en las noches ella me leía cuentos y entonces me leía un cuento, yo le decía, léeme otro, y siempre cuando se cansaba me decía, bueno, este lo voy a dejar aquí y tú imagínate el final. Entonces yo me pasaba la noche, bueno, o horas antes de quedarme dormido, imaginando los finales de los cuentos que ella interrumpía y por supuesto nunca coincidía con el final real, pero eso fomentó mucho la imaginación y pensar en las noches, en los relatos. Y yo siempre pensé que ella lo hacía por eso, para fomentar la imaginación, pero después me confesó que no, que era que estaba cansada de leer. Pero Es que me ayudó. estaba ya aburrida de leerte, pero desde luego eso sí que estoy seguro que fue un germen para tu creatividad. Claro, Y creo que es muy interesante leer a los hijos o a los nietos también, porque les mete en el cuerpo en el lo que aquí decimos el gusanillo el gusanillo, claro. de la creatividad y Incluso si tú le prohíbes a un niño que lea, como a los niños les gusta hacer las cosas prohibidas, va a terminar con un libro en la mano. Sí, sí. Mira, por mencionar otro relato que también me gustó mucho, tú hablas en alguna ocasión, dices que el deseo, el deseo de una serpiente es convertirse en un dragón, porque un dragón es como una serpiente evolucionada, Claro, puesto que puede volar y además pues puede echar fuego por arrojar la fuego. boca. Y es decir, que cuando una serpiente va hacia adelante o se hace grande, se convierte en dragón. Pero también en ese mismo cuento dices una cosa maravillosa, que es que cuando el dragón va hacia abajo, lo que le gustaría es convertirse en gusano de seda,
que claro, y es en el vez de colmo arrojar de, polvo. es el colmo de la metamorfosis, Claro, el gusano de seda, porque en vez de echar fuego por la boca, lo que echaría serían unos pañuelo. excelentes pañuelos de seda, ¿no? Sí, Eh, sí. Ese es muy ese, pequeño, ese sí, microrrelato. sí, Y pero es muy quieto. y es un relato de ida y vuelta de cómo uno pasa a dragón y luego cómo vuelve de dragón, pero siempre con un espíritu muy poético que a mí me ha gustado mucho. Sí, sí, el libro tiene un hálito poético eh, que nace de la propia figura del dragón. El dragón es un ser, yo creo que es un ser para los sueños, es un recipiente que puede asumir cualquier forma, ¿no? En mi criterio. Sí, en tus relatos hay, claro, todo tipo de dragones. Hay dragones fieros, pero hay también dragones tiernos. Hay Sí, dragones enemigos y peligrosos. También hay dragones cómplices. ¿Cómo te has arreglado para hacer que todos ellos, en todas sus diferentes facetas, sean atractivos para el lector? la verdad no lo sé, es un misterio. Te digo, yo escribí cerca de 200 relatos y de hecho no le puse títulos a ninguno porque después de numerosos intentos, intenté digo, de darle títulos, hice numerosos intentos para darle título y terminé numerándolo. Pero no sé cómo logré que fueran atractivos. Creo que yo estaba poseído por los dragones, ¿eh? De una manera increíble y no podía desprenderme de esa imagen y de esa obsesión y estaba... Hay algo que hace la escritura que no hace el pensamiento. El pensamiento, cuando tú estás obsesionado con algo, las ideas giran sin salir, pero cuando escribes te vacías de esas obsesiones. Y yo estaba como obsesionado con el dragón y la escritura me ayudó a vaciarme de ello, ¿no? Y si tú crees que he logrado que cautiven a los lectores, la verdad es para mí un gran elogio, porque uno nunca sabe. Bueno, desde luego, sin duda. Yo pienso, bueno, ahora que lo dices, pienso que ha sido como una especie de exorcismo, ¿no? Claro, Porque de esas múltiples características que has dicho que tienen los dragones, que ya has comentado tú, tienen los dientes afilados, tienen garras y cama, una cola que son belicosas o que pueden ser peligrosas, echa fuego por la boca y a pesar de ser corpulento, más o menos corpulento, puede volar, que sí que tiene ujú. una cierta gracilidad. Eh, ¿Consideras que todas esas cualidades o has sacado partido de todas esas cualidades y de esa versatilidad para dotar de atractivo a Sí, tus relatos? yo creo que he hecho uso de sus rasgos para darle atractivo y he tratado de explotar cada uno de esos rasgos. Eh, En un libro como este, digamos que serían Las escamas del dragón, no todas brillan con la misma intensidad, pero yo he intentado darle brillo a cada una de las escamas. Si consideramos que cada relato es como una escama, yo he intentado darle el brillo necesario a cada una de ellas. Me he esforzado por eso. Y es un libro que trabajé casi durante un año. Fue un trabajo súper intenso. Y eh, uno piensa probablemente que es una labor maravillosa porque eres dueño de tu tiempo, puedes elegir tu propio tema, pero una vez que eliges un tema, todos son limitaciones. Tienes que ceñirte a ese tema para sacarle sentido. Todo es necesario, tu lenguaje, tu memoria, tu ingenio. Nunca nada es suficiente, ¿no? Y para mí fue un trabajo intenso, la verdad. Sí, no, no me cabe duda, porque has tocado todos los palillos. Entre ellos también la faceta oriental. En uno de ellos hablas de Chuan Tzu y de que escribe que hay un valle en el que está lleno de dragones ciegos. Oh, Y sí. sí, y esos dragones, como son ciegos, cuando están volando y no se ven entre ellos, chocan entre ellos Ujú. y son los que provocan grandes estruendos en el cielo que los Sí, humanos desconocemos a qué se deben, ¿no? claro. Es como una especie de explicación metafórica del trueno Eso es. y,
Yo creo que Chuang Tzu aparece varias veces también en el libro. No estoy muy seguro, pero sí, estoy casi convencido que aparece varias veces en el libro, porque yo cito a muchos autores orientales y occidentales, y Chuang Tzu es uno de ellos. Me gusta Claro, mucho Chuang Tzu. sí, el dragón es mítico en las culturas orientales, ¿no? Hasta nosotros, que está, o hasta mí por lo menos, que soy bastante poco versado en ese tipo de cosas, pero bueno, todos sabemos que en las celebraciones chinas, una de las cosas Claro, más importantes es el dragón, el desfile del dragón. claro, y es bellísimo además. Yo he Sí, estado aquí, sí. he estado en celebraciones del año chino y es bellísimo. Es un espectáculo hermoso, la verdad, con los dragones, el movimiento y la sensualidad del dragón. Es una cosa maravillosa, maravillosa. Sí. Eh, Tu último relato expresa cómo encajan los dragones en cada uno de los movimientos pictóricos de la historia. Y ha sido Sí, un ejercicio también de encaje de bolillos por tu parte para meter a los dragones en cada uno de los movimientos, desde el arte egipcio hasta los movimientos al posmoderno, contemporáneos. claro. Sí. ¿Crees que el dragón pervivirá en el futuro, pues, a la inteligencia artificial y al Sí, pensamiento del futuro? sí, el dragón va a estar presente por siempre, yo creo que es una criatura hecha para perdurar. Y en la inteligencia artificial también va a estar. Ahí va a estar presente, te lo garantizo. Sí, pues es un mito Que no bueno, que muere. lleva muchos siglos de existencia y ahí sigue, ¿no? Ahí sigue también en el Ahí está. imaginario de todas las culturas, ¿no? Sí, ahí está. Eh, mm, con este libro, con dragones en el centro, has dado una vuelta al panorama histórico, artístico y cultural de ese mito, ¿no? Ujú. Eh, ¿Se te han quedado más relatos sobre dragones en el tintero? Bueno, esa pregunta la tenía preparada a decirte, ya te has adelantado a decir que sí que tenías más relatos, ¿verdad? Tenía, sí, cerca de 200 que igual no están descartados del todo. Hay gente que me dice que debo hacer un segundo libro sobre dragones. Es probable. Yo acabo de publicar otro libro ahora que se llama, igual en Eolas, que se llama El cuchillo de Lichtenberg, que son relatos y microrelatos. Y en este libro de Lichtenberg hay un relato sobre dragones que debió estar en este libro, pero está en El cuchillo de Lichtenberg. Y El cuchillo de Lichtenberg también son relatos breves y viene de una frase de Lichtenberg que dice el cuchillo sin hoja al que le falta el mango, es decir, que no hay absolutamente nada. Y de hecho en ese libro hay un relato que está, las páginas están en blanco, que se llama El cuchillo de Lichtenberg, porque si no hay ni hoja ni mango, no hay nada. El cuchillo de Sí. Lichtenberg está totalmente en blanco. Y, y en este libro hay relatos también, es decir, hay un relato de dragones. Y se me han quedado muchos que probablemente los pueda trabajar en algún momento y hacer un segundo volumen sobre dragones. Mucha gente me dice, es tan lindo el libro que deberías hacer un segundo libro. Es probable que lo haga, porque sí me quedaron muchos que se pueden trabajar. Muchos, muchos. Sí, bueno, se me acaba de ocurrir que ese relato del cuchillo de Lichtenberg es como esa famosa, no recuerdo el título, pero una famosa obra musical que es Silencio. Y Es es, silencio, claro. no sé, una serie de minutos de absoluto silencio, ¿no? Pues Absoluto silencio. en el No, aspecto muy literario, es en el muy aspecto geniosa la literario frase has de, trabajado tú esa faceta, ¿no? claro, Del silencio. el silencio. Sí, es que la frase de Lichtenberg es muy ingeniosa. Le gustaba mucho a André Breton eso del el cuchillo sin hoja al que le falta el mango, porque absolutamente nada hay ahí. Entonces, a mí me pareció muy atractiva, muy magnética. Y el título es misterioso, El cuchillo de Lichtenberg. Tú dices, ¿qué cosa es eso? Entonces, y son relatos breves igual, ¿no? Sí. Eh, Me gustaría, casi fuera de programa, me gustaría preguntarte, tú eres cubano de Ujú. origen, vives en Miami y me gustaría saber qué piensas de lo que está ocurriendo en Estados Unidos con
hacia la lengua española, el tratamiento que se le está dando a la lengua española y al lenguaje en español, ¿no? Parece ser que han retirado de la web de la web del gobierno americano partes de las que están hechas en el idioma español. No sé Bueno, si tú conoces. eh, hay creo que un presupuesto destinado al periodismo independiente que creo que ha sido retirado. Y gran parte de ese periodismo independiente es periodismo en español. Pero Miami es una ciudad muy cosmopolita y la verdad está llena de latinos y de hispanos. Y el idioma predominante de Miami es el español. Aquí casi Así todo el es. mundo habla español. Aquí donde quiera que miras hay alguien que habla español. Es la lengua primordial y sí sientes mucho afecto hacia las personas que hablan español. No hay ninguna discriminación al respecto. Y me he enterado de este asunto de que han retirado fondos para el periodismo independiente en español, que me parece lamentable porque ese periodismo, ¿verdad? La verdad, tiene funciones muy importantes, ¿no? De denuncia, de promoción cultural, pero yo espero que eso se reevalúe y ese presupuesto a las publicaciones independientes en español se reconsidere y se vuelva a establecer. Eso Bueno, espero. eso también deseamos nosotros. Eh, Quería darte, Alejandro, las gracias por esta charla tan amena y tan entretenida que hemos tenido y despedir ya la entrevista. Ok, Eh, no, gracias a ti, la verdad. Has sido muy amable y muy generoso en tomarte el tiempo para esta bueno, pues entrevista. muchas gracias, Alejandro, de nuevo y gracias también a vosotros, queridos oyentes, por habernos acompañado. Hasta la próxima ocasión. Hasta la próxima. Gracias a ti, ¿eh? Muchas gracias a todos.